Alerta en C5N, otro femicidio, esta vez en Villa Fiorito. El femicida está detenido. La historia realmente es impactante. Pasó en una casa de la calle Recondo 1035, altura Pérez Galdós. Esto es a 5 cuadras del Camino Negro. Juan Carlos Torres, de 55 años, degolló a su mujer. La esposa se llamaba Olga Paz, de la misma edad, y la que descubre el femicidio es la hija de ambos, Ana, de 22 años, que llega a la casa y encuentra a su madre asesinada y a su padre al estilo Farré sentado en un sillón tomando mate esperando la llegada de la policía. Esos son los primeros datos Esos son los primeros datos que surgen del vecindario. Se quedó sentadito, como si nada, a esperar la llegada policial porque había una alerta, un llamado al 911. ¿Él mismo llamó a algún vecino? No, llega la hija certifica el homicidio de su madre, ella misma se encarga de salir a la calle a pedir ayuda, justo pasa un patrullero de la policía local y se lo llevan detenido. Está investigando el caso una fiscal temática, significa que investiga casos de violencia de género, es la fiscal la doctora Juana Tey, que ya lo tiene imputado por homicidio agravado por el vínculo y por femicidio, la misma imputación que viene pesando para los últimos casos de femicidio. Reiteramos, esto pasó en Villa Fiorito. La primera versión era que el crimen se había cometido con disparo de arma de fuego, pero no. Acaban de dictaminar que es con un cuchillo que la víctima murió degollada. Olga Paz. No tenemos constancia por el momento que existiesen denuncias previas de violencia de género. Algunos vecinos han testimoniado escuchar gritos previos al momento de la consumación del acto criminal. Aparentemente el imputado tiene un rasguño en la cara como producto del poco o la poca chance de defensa que pudo esgrimir la víctima, tratando de evitar que la degollaran. Reitero, estamos hablando a una semana nada más de la seguidilla de femicidios de la semana pasada, que fue brutal. Les recuerdo los casos: Favale, Fleiderman, Ferrari. Primero en la saga, el crimen del pelotero, el hombre que en Villa Elisa mata a la mujer hace 3 meses, hace un pozo, la entierra, construye un pelotero. ¿Saben qué se descubrió en el caso de Villa Elisa? ¿Qué pasó? Con la autopsia, que la enterró viva la mujer. Que el femicida de Villa Elisa la enterró aún cuando ella estaba con vida. Ah, bueno. Son los ejemplos que estamos contando. En el medio de la imagen, novedades del caso de la peluquera asesinada en San Miguel. El ex marido, ¿se acuerdan? Su oficial del ejército se negó a declarar y va a seguir detenido, imputado de un delito que es el homicidio cometido por precio o por remuneración, es decir, el crimen por encargo. ¿Se acuerdan de estos casos? Se negó a declarar y lo dejaron preso. Y a la derecha de la pantalla, aquí contamos este caso, fuimos los que acercamos televisivamente la historia de Marisol Calermo, esta mujer que vemos a la derecha de la pantalla. Se acaba de conocer ayer el veredicto. Finalmente condenaron a su pareja Cristian Cano como responsable de este femicidio. ¿Se acuerdan que estuvo la familia, que estuvo la madre, que estuvo la hermana, contando cómo esta mujer, Marisol Calermo, era víctima sistemática de violencia de género, cómo su pareja la mató y también la violó en el mismo acto criminal? Bueno, ayer el Tribunal Oral de Lomas de Zamora, que hizo el debate, creo que era el 3, ahora se los voy a verificar, lo condenó a perpetua a Cano. Son los 3 casos que estamos actualizando con novedades recientes. Insisto, a la izquierda de la pantalla, esto pasó hoy a las 9 de la mañana, un nuevo caso de femicidio. La víctima, Olga Paz, 55 años, el victimario Juan Carlos Torres, de la misma edad, la degolló, el cuerpo lo encontró la hija, llamó a la policía local, el femicida esperó la detención sentado en un sillón, algunos dicen tomando mate. Qué bárbaro. A la derecha o en el centro de la imagen. Amablemente, ¿no? Un soneto que solía relatar. Después que termina lo que quiere hacer, siente paz. Rivero, ¿no? Siente paz y se relaja y toma mate. El otro caso, el más complejo a mi criterio, señor Ferrari, Fleiderman
Favale, más complejo de dilucidar es el de San Miguel. Porque ahí tenés a la peluquera asesinada, tenés la detención del ex marido y tenés un problema fundamental en esa causa, que es probar o bien la autoría intelectual en la contratación de sicarios, ¿se acuerdan el caso, no? Sí, porque él fue a la villa. Claro, que teóricamente, si los testigos o la testigo presencial no lo vio al ex marido de esta peluquera siendo el autor material de los disparos, recuerden que es una persona que se baja de una moto y ejecuta el plan criminal. Lo que ha determinado la justicia, el fiscal Romero y el juez es, lo dejan preso al ex marido, a este suboficial del ejército, pero va a haber que probárselo, es un camino más largo de los casos que estamos contando. No es una autoría tan clara en cuanto a lo probatorio, no significa que no puedan, están en eso. De hecho, el juez convalida la detención del ex marido de esta peluquera, ejecutada a sangre fría, le vaciaron prácticamente un cargador en San Miguel. Gracias, Ferrari. Le voy a recordar la identidad de la víctima, Liliana Gotardo, 50 años. ¿Se acuerdan que cruzaba desde la peluquería a la cochera con una empleada, con Romina? Que aparece un hombre que en teoría había bajado una moto, la encara, la acribilla a tiros y se escapa subiéndose a la misma moto. Nunca nos quedó en claro si esta moto que se ve en imagen es la moto usada para cometer el femicidio. Era una sospecha que tenían los investigadores. A nosotros nos pareció dudoso en cuanto a que un sicario fuese a ejecutar un plan con una mochila colgada, pero es relativo. Y lo que había en esta causa, insisto, va a seguir preso el suboficial del ejército, Rodolfo Maguna, es que la mujer se había retirado del hogar o habían terminado la relación hace 2 meses, había una exposición civil, pero no había denunciado ella a él por violencia de género, no había llegado a denunciarlo por violencia de género nunca. Si bien todas las compañeras de la peluquería sabían por boca de la propia víctima que él era un violento, que la perseguía, lo hostigaba al punto de haberle instalado una especie de seguimiento satelital en el auto para monitorearla. 3 historias calcadas, una reciente, de ahora, de hace 2 o 3 horas. Me quería meter... La peluquera la semana pasada y la condena por el crimen de Marisol. Justo en el tema ese que decías vos, ¿no? Lo de la denuncia. El otro día estaba hablando con una mujer a la que conocí circunstancialmente y me dice, yo sufrí violencia de género, pero rápido me aclara, pero no física. No importa, le digo, ¿qué violencia? Me dice económica, psicológica. ¿Quién? La mujer me cuenta. Ella me cuenta, te estoy contando puntualmente por el tema de la denuncia lo traigo. Sí. ¿Por parte de quién? De mi ex marido. Se habían separado. ¿Y en qué consistía? ¿Qué hacía? Bueno, mi ex marido, que había pertenecido a las fuerzas, cuando nos separamos, él me obligaba a que yo sea su amante. Como yo no quería, me amenazaba con retirarme el aporte que le hace para mantener a mis hijos. ¿Y vos nunca lo denunciaste? No. ¿Y por qué? Y porque precisamente no quería que me dejara de aportar dinero, que para mí era fundamental para mantener a mis hijos. Por eso digo, muchas veces lleva hasta 5 o 7 años que una mujer que sufre alguna de las violencias, no necesariamente que te desfigure. 7 años, dice la Corte. Exactamente, entre 5 y 7 años, a que una mujer tome el coraje y se dé cuenta que a pesar de sentir que tiene todos los vientos en contra, tiene que ir y hacerle la denuncia a ese tipo. Esta mujer nunca había alcanzado a hacerle la denuncia, esta mujer, digo, la peluquera, a su pareja. Pero que nunca había alcanzado no significa que su entorno no supiera. Todo el mundo lo sabe. Toda la gente que la rodeaba nos contaba que el tipo era un tipo particularmente celópata. Claro, la celotipia. Y ahora la nueva ley, la de femicidio, contempla que cualquier persona del círculo íntimo pueda ir a hacer la denuncia contando que otra mujer está siendo víctima de violencia. Sí. Atención con esto, porque si ustedes por ahí no la sufren en carne propia, pero saben fehacientemente que alguien de su entorno es víctima de violencia de género, pueden acercarse y denunciarlo. Sí. Se puede investigar. Sí, y un dato. Acuérdense. Digo, hay que meterse, por eso sí, lo bueno, decir. pero está bien que también tenemos que encontrar los jueces que quieran trabajar, los fiscales que tengan ganas de impulsar la causa. José, perdón que te interrumpa. Sí, razones que echen para atrás la posibilidad de que alguien se levante de su cama y le cuente a un policía lo que está viviendo, hay miles. Casi todas son para desalentar a la mujer a que efectivamente no vaya a la denuncia. Lo que nosotros debemos decir es todo lo contrario. Vayan y hagan la denuncia. Naturalmente que sí. Vayan y hagan la denuncia. Pero ¿sabes qué pasó con el caso de Villa Elisa que contamos, que es el crimen del pelotero? Después que encontraron el cadáver,
Porque lo encuentran de casualidad, porque el femicida se pelea con una prima, porque el perro de la prima le muerde un piecito a uno de los nenes. Recién ahí el tipo se va de boca y dice, vas a terminar como Mabel. Y ahí hace la denuncia la prima del imputado. Recién ahí, cuando el fiscal Romero lo mete en cana al femicida, empiezan a aparecer todos los vecinos. Sí, yo vi cómo le pegaba con un cinturón cuando estaba embarazada. Sí, yo vi cómo le daba cachetazos en la calle. ¿Por qué no lo hablaron antes? ¿Sabes la cantidad de homicidios o femicidios? También homicidios que no tengan que ver con el género. Se podrían evitar. Para resolver un crimen necesitas los testigos. La gente tiene que hablar. Sí. Si no te comprometes. Hablaron tarde, señor. Bueno, ahora le sirvieron al fiscal para fundar la detención, pero la víctima está enterrada. Y pierde por bocón, el de Villa Elisa. Porque si se hubiera callado la boca, jamás no hubiéramos enterado. Y nos enteramos de la brutalidad del caso de Villa Elisa porque le hacen la autopsia el día sábado que revela que estaba con vida cuando la enterró. Esto se lo dijo el forense al fiscal. Con vida. Con vida. Siguen presos todos hasta ahora. El de Ranchos, que pasó, ya ni nos acordamos. La semana pasada mataron a una mujer en diferencia de horas. Con diferencia de horas. Sigue preso. El de Villa Elisa sigue preso. Y reveló la autopsia que la mató, la enterró viva. El ex marido de la peluquera sigue detenido, mucho más complicada la investigación. Porque no está... corroborar que efectivamente fue él quien la mandó a matar. O que estuvo ahí manejando la moto. Más difícil. Este de Villafiorito, un hombre que mata a la mujer, se sienta a esperar la llegada de la policía, su hija encuentra el cadáver de la madre, llama a la policía y lo meten en cana. Y así podemos hablar, y en la condena por el caso de Marisol, que estuvimos contando la semana pasada y que vino la familia a contarnos cómo Marisol Calermo era una víctima de violencia de género, una vida arrasada por las palizas que le daba su pareja Cristian Cano, que llegó al juicio diciendo, nada, fue un accidente, no pasó nada. Perpetua le dieron, estoy citando la fuente de los colegas del diario Conurbano, que sigue muy bien con la cobertura de todo lo que pasa en la zona sur de Gran Buenos Aires. El Tribunal Oral 7 condenó a Cristian Cano la pena de perpetua por haber matado a Griselda Marisol Calermo en marzo de 2013. Estuvieron acá, no sé si después quieren compartir la nota que le hicimos a la familia, nos dirá la producción si estamos con tiempo o no. Vamos a escuchar un ratito, para que se acuerden de qué caso hablamos. El crimen de Marisol ya tiene perpetua. A ver, estamos contando los femicidios de estos últimos 10 días, pero también uno que llegó a una sentencia. Es un baúl, ¿eh? Un baúl lleno de casos. De casos. Imaginario baúl. Por eso tenemos que hacer siempre un camino que es explicar bien quién es quién, porque si no, no se entiende. Y los que si no seguimos hablando y no seguimos advirtiendo, se pueden llegar a seguir produciendo, ¿no? ¿Querés escuchar lo que decía la familia de Marisol antes del veredicto? Pidiendo que se condene al femicida de Villa Albertina, cosa que pasó ayer, mirá. Yo me levanté para ir al colegio y tenía que ir con ella. Pero como ya era tarde y era el primer día de clases, me fui antes. Entonces ella se quedó con mi sobrinita. Y bueno, después volví alrededor de las 12 del mediodía y fue ahí donde la encontré muerta, en mi pieza. En tu habitación. ¿Y cómo estaba? ¿Qué es lo que vos pudiste ver? Yo cuando entré a la casa estaba todo tirado, todo revuelto. La cerradura estaba rota y cuando entré en la pieza ella estaba toda tapada hasta el cuello y vi todo sangre en su pelo y en la cama. Entonces salí corriendo para pedir ayuda y ahí me acompañó una vecina y fue cuando ella la destapó, que tenía el torso desnudo, y me dijo que ya no tenía vida. ¿Inmediatamente pensaste en quién podía ser el autor de ese crimen para vos? No. ¿Qué es lo que se te cruzó por la cabeza pensar respecto de lo que le había pasado a tu hermana? No, nada, porque en ese momento no pensás en nada. Lo único que hice fue sacar a mi sobrina y salir de la casa sin tocar nada. ¿Una sobrinita de qué edad? En ese momento tenía 1 año y 4 meses. ¿Y dónde estaba la nena? En la otra habitación. O sea, ella aparece en tu cuarto donde vos dormís y la sobrinita es la hija de ella. Sí. Sí. Y aparece en la otra habitación. Sí. Fíjate que toda historia tiene un principio, lo decimos siempre. Está la mamá también aquí. Ella sí, porque es mayor, puede dar su rostro, tiene que contarnos todo lo que pasó. Cuéntenos desde el principio, porque es una larga historia, sí, una vieja historia que tuvo idas y vueltas, pero una de esas vueltas es que ustedes le abren la puerta de la casa, sí, para que vuelva a vivir con ustedes. Pero
Que él Cuéntenos desde el principio. ¿Cuándo se conocen? ¿Cómo se conocen? Desde ¿Cómo chicos. fue esa relación? Desde chicos. Desde chicos fueron compañeros de catecismo, se criaron en el barrio juntos. Yo conozco a la madre, no tuve una amistad. Pero la conoce. La conozco, sé que la madre trabajaba como yo de empleada doméstica. Le dio una digna un estudio, una buena vida. La mamá se separó del papá por el tema de violencia, como de mi padre tomaba también, como en ocasiones la pareja que yo tenía antes también. Así que yo me separé y crié mis hijas solas, así que vivo para ellas. Y bueno, a este chico yo lo apreciaba muchísimo, porque usted lo veía y no puedo creer hasta el día de hoy lo que hizo. La macabridad con mi hija, se ensañó, le destrozó la cabeza. ¿Y qué pasó? Fueron pareja y que se empezó a romper esa relación. Claro, ¿Hubo violencia antes de este episodio? Él nunca fue violento delante de nosotros. Nunca la vi golpeada a mi hija. Lo único que sí que él tenía ese tema de ser mentiroso. Era mujeriego, en ese sentido, y un poco vago. ¿Mentiroso en qué sentido, dice usted? O sea, que mentía todo el tiempo a mi hija, o sea, que él no tenía trabajo al principio. No voy a trabajar y claro, estaba... andaba con mujeres, viste, con pibas, viste, que era un chico joven, y bueno, el trabajo mucho no le gustaba, parece. Después le conseguimos trabajo con el papá de mis hijas en construcción, y él siempre se renegaba porque se le rompían las manos, viste, que el trabajo difícil. Y bueno, yo siempre alentándolo que cuando uno quiere puede salir adelante, que él a la larga iba a ver la recompensa de ese sacrificio, que se lastimaba las manos. Y me acuerdo cuando cobró la primera quincena, vino tan contento que yo pensé que iba a cambiar. Claro, te dijo, ahora sí. Claro, no, la plata era para vestirse él, era un chico que se vestía bien, ropa de marca. Se sacó una moto, iba, le pedía a la madre, más sacame tal cosa, pero siempre en escondida a mi hija. Nunca venía a decirle, mira Mari, vamos a sacar esto. Y en cambio mi hija trabajaba conmigo, empleada doméstica, empezó a hacer su casa arriba de la mía que yo le di lugar. Ahí en la calle Claudio de Alas. Sí. Ahora, ¿es real que en algún momento, previo al hecho, hay testigos que escuchan que el acusado Cano le dice a su hija, si no sos mía no vas a ser de nadie? Y es real que aparentemente la misma noche del asesinato la viola en su propia casa. Sí. En el Face de él que él tenía ponía esas frases. Esa frase la ponía en su propio Facebook. En el propio Facebook. Si no sos mía no vas a ser de nadie. Exactamente. Y él me la mató a golpes y la violó. Bueno, recordar, sí, el testimonio, perdón, Mel. Sí, Recordar que le dio un perpetuo, Esto fue la semana pasada, cuando vino la familia por primera vez a contar la historia. Tenían incertidumbre por el fallo, pero el tribunal hizo lugar al planteo del fiscal Andrés Procopio y le dio perpetua a este femicida. Leo algunas frases textuales. A ver, la madre ayer habló con los colegas de Diario Conurbano. Dijo, estoy muy contenta porque se hizo justicia, fuimos con la verdad, con las pruebas que se necesitaban y no hicimos nada que estuviera en contra de la ley. Y lo que llamaba la atención, ¿se acuerdan, no? De esta historia, se habían criado prácticamente juntos, víctima y victimario. Ellos se criaron juntos por Marisol y Cristian, el femicida, y hasta el día de hoy no entiendo por qué hizo una cosa así. Estoy contenta por los años que le dieron, pero nunca voy a volver a ver a mi hija. También habló el abogado querellante planteando que en un fallo justo, el 7 de marzo de 2013, Marisol Calarmo fue encontrada asesinada por su hermana, que escuchábamos aquí en vivo hace 10 días a la fecha en Villa Albertina, y el hombre lo que hizo fue simular, dio 3 versiones distintas, que entraban ladrones, que él en realidad hubo una pelea pero que fue un accidente, que ella se cayó, dio 3 o 4 versiones de la historia a lo largo del proceso penal y finalmente terminó condenado. Los peritos de la causa determinaron una relación sexual no consentida violenta la noche del hecho, es decir, fue violada, y que tenía 4 accidentes. ¿Saben con qué la mató, no? Según el fallo del tribunal. ¿Con qué? Con un caño de gas. ¿Qué ves? La mató a golpes, causándole 10 lesiones que fueron dictaminadas por los peritos de la morgue judicial de Lomas de Zamora, que le ocasionaron la muerte. Una historia tremenda, No, pero que siempre además, digo,
con la criatura en la pieza al lado, que es su propia hija. Tenés razón. O sea, eso nosotros razón. cuando la hermana relataba esto, que se encuentra con la sobrinita, como era tan brutal todo lo que se contaba, hay a veces detalles No lo podíamos creer. que uno pasa por alto o qué sé yo, natural. ¿Sabes lo que es para esa bebé? Que tiene que haber escuchado todo. Porque escuchar tiene que haber escuchado todo. Lo que será vivir... ¿Cómo se sigue viviendo así? Sí. Habría que preguntar a los médicos. Sí, Bueno. siempre decimos que en los femicidios hay una cosa que se da, ¿no? Cuando hay hijos de por medio. Vos tenés, caso Villa Elisa, tenés 4 nenes que tienen a su madre asesinada, a su padre preso. En todas las historias se da, donde hay chicos, esta situación dual. La madre asesinada, el padre preso. ¿Los hijos de Farré? Bueno, los 3 hijos de Farré, si querés como concepto, que está terminando esta semana la sesión de pericias psiquiátricas. Primero, después viene la psicológica, son 6 en total. Pero es muy impactante pensar que el femicidio, cuando hay hijos de por medio, se delimita por esta cuestión. Madre asesinada, padre preso, chicos sin nadie. La mayoría terminan bajo tutela, después hay que ver a quién se los terminan dando. En el caso de Farré se está criando la hermana de Claudia Schiffer. Y la verdad que... Los de Rosana. Los de Rosana Galeano, insólitamente que los cría Arce, que está condenado con un fallo confirmado en 3 instancias como autor intelectual del crimen de Rosana Galeano, y los cría él a sus hijos. Hay razones personales pero muy personales, que hicieron que los jueces entendieran que aún en la circunstancia especial por la cual está condenado el padre, los chicos están mejor con la familia paterna que con la familia materna. Una cuestión muy difícil de entender, pero con muy buen criterio lo dictaron porque... No piensa lo mismo la familia de Rosana, ¿no? Bueno, claro, está bien. Con la resolución. Que lo planteen, lo han hecho, que lo planteen Bueno, judicialmente, ahora por lo cual han entendido los jueces que aún así era mejor para el desarrollo y el crecimiento de los chicos que estuvieran con consumo. Perdón, ahora pueden existe... hacerlo porque él está escarcelado. No, que con el nuevo Código Civil existe el derecho a ser oídos de los menores, entonces es importante también darles la posibilidad por lo menos de ser expresados y que puedan decir con quién ellos quieren vivir. No, por supuesto. Que sea independientemente de lo que marque el texto de la ley, según quién debe bregar por sus derechos o su seguridad o su bienestar. Está bueno, me parece esta instancia, me parece muy importante. Lo que pasa es que las víctimas siempre, entre la disputa entre los mayores, las víctimas son los chicos, siempre. En cualquier tipo de pelea, ya sea, hoy los hombres suelen ser muy violentos con las mujeres. Y es como te dice esa mujer que a vos te hace la pregunta. Yo fui violentada moralmente y fui violentada patrimonialmente. Económicamente. ¿Querés plata? Es esto, es así. Los tipos solemos ser muy crueles con eso. Jugamos con la billetera y creo que muchas veces pasan las cosas de los temas que abordamos producto de que el tipo siempre dice yo la tengo más larga que vos y acá termina la historia. Sí. Es la manera en la que se aprende a vincularse, ¿no? Y no es así. Obviamente que no es así. Las personas se relacionan por el amor y se desenlazan por la falta de amor. Quiero dejar en claro otra vez más que estamos contando un nuevo femicidio, Porque el que prende la tele dice, che, pero esta historia ya me la contaron. Recién hicimos lo que se llama en la televisión un triplex, partir la pantalla en 3 para que entiendan que había un femicidio de hoy. Estamos siguiendo las circunstancias judiciales de los últimos 2 anteriores. Porque y estamos, claro. Tenemos 78 en los últimos. Este es el tema. Sí. Este es el tema. Estamos Llegamos haciendo... a confundir por momentos. Claro. Es que podrías hacer tranquilamente un mapa con los puntos donde se dieron para que se entienda de un modo más razonable. ¿Ven? Esto que hicimos recién es para que se entienda y tomamos los que tienen novedades. Tomamos el nuevo, el de hoy en Villa Fiorito, el último de la semana pasada, la peluquera y un veredicto. Las 3 historias, repito, en Villa Fiorito, estos de hoy, la calle Recondo al 1000, entre el 1030 y pico y el 1040 y pico. Una mujer de 55 años degollada por su marido, el hombre que la mata. Llega la hija de 22 años, descubre el crimen, llama a la policía y el señor, el femicida, se queda sentadito tranquilo a esperar el patrullero. Qué loco. El crimen de la peluquera, a mi criterio, el más difícil de resolver desde el punto de vista de la investigación. Va a ser muy complejo si realmente fue un crimen por encargo, por precio o remuneración, probar la autoría intelectual o probar la autoría material. Pero lo cierto es que la justicia ha dicho, el juez Porto creo que es, de San Martín, que siga preso el exmarido, su oficial.
sobre todo porque está aprobada la obsesión, está aprobado el seguimiento, la persecución, hay que ver respecto del crimen. ¿Te acordás que al principio estaba muy complicado el crimen de la chica esta de Tigre, Prillén? ¿Te acordás que los teléfonos fueron fundamentales, las, Sí. las cámaras de seguridad, y después los cruzamientos de llamadas? En el caso de Fiorito, ellos eran matrimonio. Era matrimonio. Es un homicidio agravado por el vínculo, igual ahora no hace falta hacer matrimonio para constatar el vínculo con la nueva ley, Sí. y por femicidio. Son las dos figuras que le están rostrando la fiscal Juana Tey a este nuevo caso de femicidio que damos a conocer hoy en Villa Fiorito. Y como siempre, ¿no? Digo, y esto también es un lamentable criterio periodístico, ¿no? Que siempre tratamos de nosotros de evitar y tratamos de abarcar todo lo que podemos. A veces no tenemos la estructura para hacerlo, ¿no? Veremos cuánto duran los títulos del caso de Villa Fiorito en comparación con Farré, que era del Country Martin Day, ¿no? La semana pasada fuimos a hacer con Paulo el seguimiento, lo vieron aquí en el expediente el viernes y después lo repetimos el lunes, el seguimiento del femicidio de Manzanares, que quedó tapado el crimen de Mayra Belén Morán por el asesinato de Claudia Schiffer, y contamos cómo, después de que le mataron a la hija, a Marilén, asesinaron a Mayra Belén Morán, a pesar de 12 denuncias de violencia de género, la madre dijo me estaban amenazando y la terminaron golpeando y subiendo un auto y drogándola. Sí. Muy complejo. Ayer hablábamos con ella por teléfono. Hablábamos con ella por teléfono en otro femicidio que si bien ya fue el 1 de agosto, tiene novedades porque la madre de la víctima de un femicidio termina siendo levantada por un auto y golpeada y dopada por gente que le dijo dejá de hablar del tema en los medios. Cuando también la madre denuncia inacción policial en las denuncias que hizo en su momento. Eso es lo que quiero decir, que ustedes se preguntarán por qué muchas mujeres que pasan por estas situaciones de pronto aparecen sentadas en un living de la televisión mostrando sus moretones o sus quemaduras o sus cortaduras o llorando, y lo hacen porque en muchos otros resortes que debiera tener la sociedad para darle contención a esas mujeres no funcionan. La única manera de que un juez o un fiscal se preocupe es cuando viene a la televisión. Ahí suenan todos los teléfonos. Antes minimizan. Miren qué interesante esto, ¿no? A propósito de lo que hablábamos antes. Nos escribe Lilith Satana por Twitter. Dice, yo quise denunciar a un HDP y la comisaría de la mujer nos dijeron que solo puede denunciar la víctima. No es verdad. Mentira. No es verdad. Mentira. Lo informaron mal. Hay otras situaciones incluso. Esa era como la fantasía de las 48 horas cuando se ausentan los chicos de la cata, ¿acordás? Probablemente mañana tengamos una historia que nos cuente una situación que puede atravesar cualquiera de nosotros, que es qué hacer. Nosotros siempre nos preguntamos qué hacer, cómo darnos cuenta cuando alguien es peligroso. Y me escribe alguien que interviene de forma directa en una situación de violencia de género y termina con el auto todo roto. Sí. ¿Entendés? Termina siendo víctima de la violencia. Y a veces llamas por teléfono y no resulta un hecho tan importante como para que te manden de inmediato un patrullero, ¿no? Lamentablemente. Pero les conté el caso la policía de siempre está ocupada. Les conté el caso de la panadera, Sí. se los conté 20 veces. Les contamos el caso con Mauro, que íbamos arriba del auto y veíamos cómo se estaban, yo creo que fajando ya. Un hombre le estaba pegando, Estaba pegando la a estaba una zamarreando a una mujer claramente acá a la vuelta del canal Y en estaba Palermo. lleno de gente. Nadie se metió. 911, Nadie. que la policía. Nadie se metió. Y el tipo en plena vía pública, en una esquina de pleno Palermo, a las 6:10 de la tarde. Pues salíamos de acá. No importaba nada. Y nadie se metió. Y no les importa nada. Se le sale la chaveta y no importa dónde. Y así va a seguir. Sí, Lo mismo que me genera una situación espantosa cuando veo maltrato hacia los chicos. Me genera una angustia terrible, pero ¿qué te dicen cuando vas con el no te metas, ¿Cómo no te vas a meter? Anda a un supermercado, camina un ratito y fíjate cómo tratan a los chicos. Yo no puedo no meterme, perdón. Yo sé que también hay que tener cuidado cómo uno se mete, pero la mejor manera de meterse es llamar al 911. Esa es la mejor manera de meterse. Para eso está la policía. La policía siempre está ocupada, siempre tarda en llegar, pero para eso está la policía. Siempre está en alguna otra urgencia, ¿no? Que no es esa que estás planteando vos. Siempre los móviles están afectados a otro tipo de operativos, pero aún tardando hay que llamar al 911. Es La cierto. ley le asigna esa función a la policía y debe de intervenir. Y no necesariamente tiene que ser la víctima quien denuncie. Cualquiera del entorno puede denunciar violencia de género. Mentira, lo que dijeron. ¿Hacemos una pausa, les parece? Sí, nos parece bien. Es de 2 minutos nada más. Muy bien.